En estos días hemos estado hablando sobre el por qué, la necesidad y el por qué la iglesia debe predicar el Evangelio. Debe predicar el Evangelio. Este fin de semana tenemos en el 20 una campaña muy importante sobre la semana de salvación. Pero a eso quiero agregarle entonces los temas que he venido tratando sobre el por qué la iglesia debe predicar el Evangelio. Aquí vemos el punto número 6 y se titula Por la existencia eterna del ser humano, ya sea en el cielo o en el infierno, en salvación o en condenación eterna. Es importante, hermanos y amigos, saber esto. La vida que estamos aquí viviendo nosotros es temporal. Esta vida esta vida y esta tierra es el terreno donde estamos sembrando lo que habremos de cosechar en la eternidad. Creer en la eternidad es una doctrina fundamental de la Biblia. Era en la ley de Moisés, en los profetas, la gente, los judíos, el pueblo a quien Dios le confió la Biblia, ellos creían en la existencia eterna. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, Daniel, en el Antiguo Testamento, dijo estas palabras al final de su libro. Algunos resucitarán, dice Daniel 12, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Note que las Escrituras sí hablan de una eternidad tanto en el cielo como en el infierno. Y eso es importante que usted y yo lo tengamos claro. En el Nuevo Testamento, los judíos preguntaron a Jesús acerca de la vida eterna. Muchos pasajes encontramos en la Biblia. Un joven se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Era un judío que creía en eso. Jesús le respondió: ¿los mandamientos se los sabes? Sí, dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, como era un joven rico e inquieto en preguntar, bueno, Jesús le dijo: si quieres heredar la vida, entonces ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Biblia que el muchacho se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo estas palabras: cuán difícilmente entrarán en la vida eterna los que tienen riquezas. Pero luego aclaró la duda que surgió en los apóstoles. Cuán difícil entrarán en la vida eterna los que confían. No propiamente el que tiene riquezas, sino los que confían en las riquezas. Porque hay gente que hace de la riqueza su propio Dios. No es pecado tener riquezas, siempre y cuando sea Dios, el Dios del cielo, su Dios, su Salvador y su objetivo principal. Mientras las riquezas no sean su Señor, su Dios, que Dios bendiga lo que tiene. Varios aspectos. Los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del matrimonio. Bueno, hubo una mujer que tuvo 7 maridos, porque Jesús les está hablando de la vida eterna, que tuvo 7 maridos. En la resurrección, ¿cuál de los 7 ella será mujer? Jesús les dice: hipócritas, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios. Y muchos aspectos Jesús respondió acerca de la vida eterna. Cito otros textos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 4, el verso 10, hablando Jesús con la mujer samaritana, le dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el verso 28 y 29, dice, algunos oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que la oyeren resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Lo que indica aquí, entonces, en estos textos y en otros, San Juan capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Mis ovejas, dice Juan 10, oyen mi voz, me siguen, oyen mi voz, me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, muchos versículos más, San Juan capítulo 17, Jesucristo en la oración como sacerdote dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, verso 13, el verso 20. Estas cosas os escribo, dice Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. El verso 20 dice, este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está impregnado de versículos que hablan de la vida eterna. El Salmo 103 dice que la vida del hombre aquí en la tierra es como la flor del campo, es como la hierba y como la flor que pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Digo esto porque los seres humanos estamos tan metidos en la vida terrenal, en este globo terráqueo, que solo estamos pensando en qué habremos de comer, qué habremos de vestir mañana, qué será pensando solamente en esto. Y por eso la gente vive solamente para esta vida. Yo quiero exhortarle esta mañana a todos los hermanos y amigos, a los hermanos también, que pensemos no solo para esta vida, sino para la vida eterna. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice estas palabras, si nosotros esperamos en Jesucristo solo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, que si yo creo en Jesucristo y espero en Jesucristo solo para esta vida, soy digno de lástima. Pero yo espero y creo en Jesucristo no solo para esta vida, sino para la vida celestial y eterna. Vean, les presento una enseñanza de Jesucristo que muchos, creo que la mayoría de las personas cristianas o no, la conocen. Capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, el rico y Lázaro. Aquí hay tres aspectos importantes que nos enseñan la eternidad, en un lado o en el otro. Aquí hay dos personajes que nos tienen una doctrina bien interesante, que Jesús la enseñó. No fue cualquiera, fue Jesús. Y note que no es una parábola. Las parábolas generalmente se dice, las parábolas dice, el reino de Dios es semejante a. Pero aquí en esta enseñanza no habla así. En esta enseñanza dice, había un hombre. Algo que denota existencia. Había un hombre rico, había un hombre pobre llamado Lázaro. Aquí encontramos tres cosas. Primero, una vida diferente. Segundo, una muerte diferente. Y tercero, una eternidad diferente. Ahí encontramos los dos aspectos de lo que es vivir en la vida terrenal solo pensando en lo terrenal, y de aquel que vive no solo para lo terrenal, sino pensando en la vida celestial y eterna. Su cuerpo, mi cuerpo, la tierra lo pide. Jesús le dijo a Adán,
Le dijo a Adán acerca de su muerte, le dice, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de él fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Cuando un hombre muere, dice la Biblia que Dios recoge el espíritu de vida que Dios puso en él. Dios puso espíritu de vida en todo ser humano. Y cuando una persona muere, Dios recoge su espíritu, porque la Biblia dice que el espíritu va a Dios que lo dio. Dios recoge la vida que puso en ese hombre o en esa mujer, la recoge y vuelve a Dios. La tierra reclama su cuerpo, es decir, su cuerpo es recogido a la tierra y el mío, porque de la tierra fue tomado. Ahora queda la incógnita, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Habla mucho hoy del ser y el hacer. La conciencia es el ser. La Biblia habla en varios aspectos, pero no para decir que son muchas conciencias. Cuando habla de la conciencia, habla en muchos términos que son sinónimos. Por ejemplo, corazón, mente, pensamiento, razonamiento humano. También lo llama conciencia, lo llama pensamiento. Es decir, en términos generales hay una cantidad de términos de sinónimos que se refiere a una sola cosa, algo que llama conciencia. Lo que normalmente llamamos el alma es la conciencia, es decir, algo que hace al ser humano consciente de lo bueno y de lo malo, que eso solamente lo tiene el ser humano. Entonces, aquí vemos dos personajes conscientes, no solamente conscientes en la eternidad, sino conscientes en la tierra. Había un hombre que hacía banquete con esplendidez cada día, es decir, muy rico, lleno de bienes, de plata. Un hombre rico que hacía banquete con esplendidez cada día. Un hombre que tenía dinero, pero que vivía solo para el dinero, en lujurias, en placeres, en todo aquello que la vida puede dar de manera temporal. Oiga, temporal. Había un mendigo llamado Lázaro, el cual llegaba a la puerta de aquel lleno de llagas, y los perros lamían las llagas de este hombre. Un hombre pobre, pero temeroso de Dios. Dice la Biblia, murió Lázaro. Noten ustedes, ellos vivieron una vida diferente. El rico vivió una vida de comodidad, de placer, de lujuria y de todo lo que la vida da aquí en la tierra, pero nunca se acordó de Dios. Nunca. Vivió perdidamente en placeres, en idolatría, en toda clase de inmoralidad, pero nunca se acordó de Dios. Amigo, acuérdate que tú y yo somos polvo, tú y yo somos pasajeros, somos como la flor del campo, florece en la mañana y en la tarde se seca. Somos muy temporales, muy frágiles. En cualquier momento, así usted no esté enfermo, en cualquier momento nos podemos morir. Y el problema no es morir. El problema es qué cuenta vamos a dar por nuestra alma después de la muerte. Después de la muerte, aquí en la vida, aquí en la tierra, a usted lo acompañan sus seres queridos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Lo pueden acompañar en la enfermedad, en el lecho del dolor, en la muerte y hasta la tumba lo pueden acompañar. Pero el asunto no es ahí. Ese cuerpo va al polvo de la tierra, pero su alma, que no va al polvo de la tierra, que tendrá que ir a la eternidad para ser juzgado por las cosas que hayamos hecho en la tierra, buenas o malas. Eso es real. Usted no puede, amigo y hermano, pensar que va a sembrar aquí corrupción, maldad, idolatría, fornicación, borracheras, etcétera, etcétera, y que mañana va a recoger bueno. Usted no puede sembrar aguacates para recoger maíz. Usted no puede sembrar corrupción para mañana recoger santidad. Aquí,
este cuerpo y este planeta es el campo, el terreno donde estamos sembrando lo que habremos de cosechar mañana. El rico sembró, pero no pensó en la eternidad, nunca, porque así es el ser humano. Murió, óigame, murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado, pone cuidado, ahora la muerte es diferente. Murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese era el lugar de privilegio en lo que los judíos creían en su época. El seno de Abraham para ellos era el lugar donde iban los justos cuando morían. Era un lugar de honor para ellos. Y Jesús lo mencionó, dando con ello aprobación. Entonces, fue llevado por los ángeles. Note usted, la muerte de un cristiano, llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y note, y murió también el rico, porque morimos todos, y fue sepultado. Allí no dice que los ángeles lo recogieron, no, a Lázaro el justo, los ángeles recogieron su alma y fue llevada al seno de Abraham. El otro, solo lo acompañaron sus amigos hasta la tumba, y póngale cuidado, de ahí en adelante viene el problema. Fueron muertos, una muerte diferente, pero ahora tienen que enfrentarse a una eternidad diferente. El rico, óigase bien amigo, había muerto, pero era consciente, dice, en el Hades, en el infierno, o Hades, lugar de los muertos, donde están allí, porque hay dos cosas importantes para la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba del seno de Abraham. En el Nuevo Testamento se habla del paraíso. Hasta que Jesús vino a la tierra, teníamos un paraíso y un cielo cerrado, porque el pecado lo cerró. Cuando Jesús viene a la tierra, muere, va a la cruz, es sepultado y resucita, Jesucristo abre las puertas del reino de Dios y abre el paraíso para que todo cristiano que muere en Cristo vaya allí como el lugar, la antesala, donde ha de esperar la resurrección, la cual le dará la inmortalidad. Pero mire, el rico, desde el Hades, porque hay dos lugares. Cuando el cristiano muere, es llevado al paraíso, oiga bien, pero cuando el impío muere, es llevado al infierno en un estado y lugar consciente. El rico estaba consciente, dice que alzó sus ojos estando en el infierno, oiga eso, en el infierno, levantó sus ojos, es decir, ya no estaba en esa tierra, estaba en otra dimensión, alzó sus ojos, y vio a Lázaro en el seno de Abraham, y desde el Hades exclamó: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le respondió: no se puede, Acuérdate, mire que Abraham apeló al recuerdo y a su conciencia. Acuérdate que en tu vida tuviste bienes, pero no tuvo bienes, tuvo males. Tú allá ahora eres atormentado, mas Lázaro aquí es consolado. Además, le dice Abraham, hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden. Digo esto, lo dijo Abraham, y lo digo esta mañana, amigo y hermano, ninguna oración que se haga aquí en la tierra por los muertos, ninguna oración tiene poder, no tiene ninguna validez. O los que creen que sus abuelos, tatarabuelos rezan por ustedes u oran por ustedes allá para que les vaya bien aquí en la tierra, tampoco es cierto. Eso es mentira. Es una herejía. Los muertos de aquí no pueden interceder por los muertos de allá o viceversa. Eso no es posible.
Eso no es posible. Amigo, la muerte sella para siempre la eternidad de nosotros, o en el cielo o en el infierno. Eso es real. Tristemente la gente se va a dar cuenta cuando ya no haya oportunidad. El rico desde el infierno clama, suplica, ruega. Y dice no. El rico clama y dice, si Lázaro fuera a mi casa, tengo 5 hermanos. Después de que el rico suplicó, lloró, etcétera, 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 entonces Abraham le dice, no, Señor, ya no hay oportunidad, no es posible, ya hay un abismo entre nosotros y vosotros, no es posible, no es posible. Entonces, el rico ya resignado se acordó. Note que una persona cuando muere entra, aunque muere terrenalmente, entra a un estado de conciencia. Note que el rico dice, Padre Abraham, entonces envía a Lázaro para que le anuncie a mis hermanos. Tengo 5 hermanos en la tierra para que les anuncie lo que está pasando aquí, para que ellos no vengan acá. Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen la ley, óiganlos a ellos, óiganlos. El rico insiste, Padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos, lo van a oír. Abraham le responde, no, Señor, los que no van a oír, no oirán aunque alguien se levantare de los muertos. No es posible. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Quién conoce la eternidad? ¿Qué sabe lo que va a pasar o lo que hay al otro lado del mundo? Y la gente dice, bueno, si alguien viniera de allá y nos anunciara cómo es, lo creeríamos. Pero, amigo, ni eso. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió, estuvo allá, estuvo muerto, estuvo en una sepultura, estuvo allí y vino, volvió. Ese se llama Jesús. Jesús de Nazaret murió, fue sepultado, conoció todo lo que hay en el otro mundo, lo sabe. Lo conoció como Dios, lo conoce como Dios porque lo creó. Y lo conoce también como Redentor. Él vino de la tumba, Él vino de la muerte, Él vino de allá. Y es por eso que cuando Él viene de la tumba, Jesús viene de la tumba, resucita vivo y está vivo. Y es el único ser humano que pisó la tierra, que ha muerto y que ha resucitado. Los 50,000 o 60,000 millones de personas que hayan vivido sobre el planeta Tierra, todos han muerto. El único que murió, que fue sepultado y que resucitó es Jesucristo. Y cuando Él resucita, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, el que estuvo muerto, el que estuvo sepultado, el que resucitó, que conoce todo lo visible, lo invisible, Él es el que dijo, vayan y prediquen el evangelio a la gente, porque sin el evangelio la gente está perdida, se va a condenar, se va a perder. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando un cristiano muere en Cristo, porque la Biblia habla de los que están en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo al ladrón de la cruz que se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo, en su segunda carta de los Corintios capítulo 12, habla de ese lugar. Oiga, habla de ese lugar. Pablo dice en estas palabras por revelación de Dios, le dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo donde vio y oyó cosas inefables que no le es permitido al hombre expresar.
De ese hombre me gloriaré, de él me gloriaré, pero de mí mismo no. Él vio y oyó cosas que humanamente no se pueden expresar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me desmidiese de manera desaforada, me fue enviada en mi carne un aguijón para que me molestase, razón por la cual he orado 3 veces que quite mi aguijón, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. Entonces, si existe una vida eterna, o en el cielo o en el infierno. En este momento no existe nadie en el cielo sino Jesucristo, y no hay nadie en el infierno. ¿Por qué? Porque todavía no hay un juicio. El paraíso es la antesala, es un lugar y un estado donde van los creyentes en Cristo, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, los que han creído en el Evangelio, los que se han bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, los que perseveran en la gracia de Dios hasta el día de hoy, los que se mantienen firmes hasta que la muerte se lo lleve. Esos estarán en el paraíso, que es el un lugar y un estado donde estos estarán como en una antesala esperando la resurrección, porque no es la muerte la que le da a usted inmortalidad, es la resurrección. Los muertos en Cristo, desde Pedro, Juan, María, etcétera, etcétera, están en el paraíso aguardando la resurrección. Esa resurrección es la que le da a los cristianos el cuerpo de inmortalidad, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, porque eso es lo que el Señor dice en las Sagradas Escrituras. Pero también habla del cuerpo de vergüenza, los que no han creído en Jesucristo, los que viven una vida de lujuria, de perdición en la tierra, idólatras, maldicientes, borrachos, etcétera, etcétera. Ellos, dice la Biblia, no lo digo yo, morirán si no se han arrepentido. Estarán en el Hades, en el infierno, en un cuerpo consciente, con una conciencia consciente, en un lugar y un estado de tormento, que es la antesala, no es el infierno, no es la condenación, no, es un lugar donde estarán los impíos, en lugar de tormento consciente, esperando la resurrección, la cual le dará a ellos también no un cuerpo semejante al de Cristo, sino un cuerpo de vergüenza para comparecer ante el trono blanco. Por eso, Iglesia de Cristo, esta mañana, sigamos firmes al Señor. Hay una vida eterna. El apóstol Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Mire, la primera resurrección de los santos, de los muertos en Cristo, será cuando suene la trompeta final, cuando Jesús descienda sobre las nubes del cielo, cuando los cristianos que estén en perfecta comunión con Él, en el momento en que suene la trompeta, Jesucristo llamará a la iglesia desde las nubes, la llamará de allá. Y la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí vivos seremos arrebatados y seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos aquí, que estén en Cristo, sus cuerpos serán transformados y serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso se llama entonces el arrebatamiento, donde la iglesia será llevada al tribunal de Cristo para ser recompensada conforme a las cosas que la iglesia haya hecho en la tierra, sean buenas o sean malas. Pero, oiga esto, pero los que no han creído en Jesucristo, los que se murieron sin el Evangelio, sin Cristo, y los que mueran sin arrepentirse, viviendo una vida lujuriosa, ellos, amigos y hermanos, no resucitarán en la primera resurrección. Esos resucitarán en la segunda resurrección. ¿Cuándo será eso? Cuando pase la gran tribulación, que son 7 años. Cuando pase el milenio, que son 1000 años, obvio.
Después del milenio, dice el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que apareció un trono blanco y allí se sentó Jesús. Mire, en este momento Jesús de Nazaret está sentado en el trono de gracia, esperando, invitando, llamando, suplicando, rogando a la gente, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Él está sentado en el trono de gracia. Él es hoy el Salvador, el sacerdote, el sumo pontífice, el cordero, el mediador, el intercesor, es decir, el Dios de amor, el Dios de misericordia, sentado sobre el trono de gracia. Él abrió el camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Está sentado invitando a todo mundo, pero cuando la puerta se cierre, ese mismo que hoy es sumo pontífice, cordero, mediador, intercesor, ese mismo que hoy es el Salvador, ya no se sentará en el trono de gracia, sino en el trono blanco. Apocalipsis 20, donde tendrán que comparecer todos los muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está Satanás, la bestia y el falso profeta. Por eso, esto es serio, amigo, esto es serio. Estamos tratando con un Dios serio. Dios no es un muñeco, Dios no es una vitela. No, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene los mundos, que con la palabra de su poder sostiene, alimenta, mantiene, es el soberano. Él vuelve otra vez. Y si usted quiere creerlo, si usted no cree que Él vuelve, de toda manera usted va a morir y tendrá que encontrarse con Él en la eternidad, para bien o para mal. Amigo, existe una eternidad, existe una vida eterna. Jesucristo habló de la vida eterna, los apóstoles hablaron de la vida eterna. Existe un cielo eterno y existe un lago de fuego. Si así no fuera, entonces, ¿cómo reclamaré a Dios justicia? Un Dios santo, un Dios justo reclama justicia. ¿Cuántos delitos, cuántos pecados, cuánta inmoralidad queda en la tierra, en la impunidad, por el soborno de las autoridades y por muchas razones? Cuántos pecados, cosas graves quedan en la impunidad y nadie lo sabe. Pero amigo, hay un Dios en el cielo que lo sabe todo, y todo está escrito en los libros, y un día tendremos que comparecer para ser juzgado conforme al expediente que esté en los libros en el cielo. Por eso le invito en el nombre de Jesucristo, hoy conviértase a Cristo y comience a preparar el camino a la eternidad, que es seguro, más seguro que el sol que alumbra. El Señor Jesús les bendiga a todos.